Buenos días, bienvenidos a todos a este cafecito, hoy martes 7 de abril. Bueno, muchos ya me conocen, pero mi nombre es Marcela Romero y del área de asesoría fiscal de Ramos Ortiz, oficina de Los Mochis. Este día, pues vamos a ver el tema de la declaración anual de personas físicas. Cualquier duda o comentario, ya saben, ahí por los micrófonos o por el chat, por favor. Ok. Como sabemos, el pasado marzo 2020, 31 de marzo, venció la presentación de la Declaración Anual para Personas Morales. Sin embargo, y a pesar de la situación en la que nos encontramos, no debemos relajarnos, ya que hasta el momento no tenemos ninguna manifestación de parte de la autoridad para dar prórroga alguna para las declaraciones anuales de ahora a las personas físicas que vencen este próximo 30 de abril. Y dado a la experiencia que tuvimos con las morales, pues diríamos que ni contemplemos alguna prórroga por parte del gobierno federal. Por lo tanto, este cafecito hace referencia a las declaraciones anuales de las personas físicas, dudas que tienen los contribuyentes y respuestas de la autoridad al respecto, así como los puntos que no debemos olvidar. Aquí mostramos una gráfica de lo que ha sido a partir del 2017, el avance y el incremento de las presentaciones de las declaraciones anuales de personas físicas al día 1 de abril de cada año. Este dato está en la página del SAT. Y en 2017 vemos que fueron 88,230. Para el 18 bajó un poco a 79,573. Para el 19 contábamos con 131,940. Y ahora está esta cantidad de 908,328. Es un crecimiento pues muy grande, de 131,000 a 908,000. Este dato se toma con fecha 1 de abril y se de cada año fiscal. Entonces, pues se debe o se puede deber, ¿no?, a aspectos como la solicitud de la devolución del saldo a favor. Sabemos que vemos aquí el incremento entre estos años y mucho ha sido por la labor que ha tenido el gobierno de que los asalariados, pues ya son más los que presentan su declaración anual con su saldo a favor. Mucho se debe a ese incremento, otro pues a lo mejor también al querer cumplir el tiempo en estas épocas que saben que no va a haber prórroga, ¿no? Pero a pesar de eso, más adelante lo vemos que, bueno, a pesar de este gran incremento de la cifra, al parecer, con noticias del día de hoy, no ha habido fallas y ha habido lentitud en cuanto a la entrega o al depósito de los saldos a favor. Por ahí saben, alguien tiene un dato, un comentario de que se haya efectuado ya el depósito para alguien que le haya presentado el día 1, el día 2, el día 3, nos lo dicen porque lo que hemos checado nos han dicho que no han estado depositando de momento. ¿Quiénes están obligados a la presentación de esta declaración? Las personas físicas que obtengan ingresos por salarios. Si sus ingresos exceden de 400,000 pesos o hubiesen comunicado por escrito al patrón que presentarán la declaración, o si tienen ingresos adicionales a sus salarios. Ingresos también por honorarios, por arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación de bienes, por premios, por adquisición de bienes, dividendos, actividades empresariales y profesionales, intereses y por otros ingresos. Por todos este tipo de ingresos son los que estamos obligados a presentar las personas físicas nuestra declaración anual. ¿Cuáles son las deducciones personales que se pueden aplicar? Las deducciones personales están contempladas en el numeral 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y son los donativos no onerosos ni remunerativos, es decir, que no recibimos nada a cambio al otorgar esos donativos. Los intereses efectivamente pagados a razón de créditos hipotecarios que son destinados para adquirir casa, habitación. Honorarios médicos, dentales, servicios de psicología y de nutrición. Gastos hospitalarios,
aquí una nota importante, que las medicinas incluidas en estos gastos, o sea, mientras estás en hospitalización y contemplados en esta facturación, son las que se pueden deducir. Medicinas, no las facturas o medicamento adquirido en farmacias, ¿no? Gastos médicos por incapacidad o discapacidad, análisis clínicos, estudios de laboratorio, honorarios a enfermeras que entran también como gastos médicos y están contemplados en el artículo 164 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, así como también el siguiente punto, contemplados también en ese artículo, los aparatos de rehabilitación, prótesis y lentes ópticos graduados. En este caso, hasta un importe de 2.500 pesos el caso de los lentes, ¿no? Otra deducción son los gastos funerarios, las primas por seguros de gastos médicos, los gastos de transportación escolar obligatoria, aportaciones complementarias para el retiro, colegiaturas, con la nota de que los conceptos de inscripción, reinscripción, becas o apoyos económicos, entre otros, esos no serían deducción personal, ¿no? Netamente las colegiaturas. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro, también otra deducción. Pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro. ¿Qué puntos no debemos olvidar para nuestra declaración anual? Hablando del punto de declaraciones, son declaraciones mensuales al día. Si se tiene la obligación de presentar pagos mensuales y estos no se presentaron, se recomienda que se presenten en este momento, buscando evitar actos de fiscalización del SAT que pudieran generar multas y molestias. Por el punto de constancias, los CFDI de nómina por los pagos por salarios percibidos durante el año, que es nuestra constancia de los pagos por salarios. Constancia o comprobantes de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS, que en su caso procedan. Constancias también otorgadas por las instituciones de crédito por intereses percibidos, retenciones de ISR efectuadas durante el año. En cuanto a los registros y documentación de operaciones, tenemos aquí algunos puntos importantes a analizar. Por ejemplo, el registro de ingresos cobrados en cada uno de los meses del año a declarar, separando el IVA correspondiente. El registro de las deducciones autorizadas, identificando cuáles son deducibles para el ISR, cumpliendo con los límites, topes, las deducciones que estén topadas, por ejemplo. Comprobantes fiscales de los gastos propios de la actividad realizados en el año, o sea, contar con todos nuestros CFDI. Comprobantes que amparen las deducciones personales realizadas en el año, de las que hablamos anteriormente, cada una. Monto de deducciones por inversiones realizadas en el año por cada tipo de bien, es decir, nuestro papel de trabajo de nuestras depreciaciones, deducción de inversiones. Información sobre préstamos, premios, donativos, herencias o legados y por enajenación de casa habitación que se hayan obtenido en el año, ya que estos deben de ser informados en la declaración anual. Informados. Y vamos a ver ahorita más adelante en otra diapositiva las consecuencias de no informarlos, ¿no? Historial de pérdidas generadas en años anteriores por los diferentes tipos de ingresos. Hay que asegurarse de que las deducciones que se pretendan realizar cumplan con los requisitos formales que establezcan las diversas disposiciones. Asegurarse de tener el soporte documental apropiado de todas las entradas de dinero, ya sea que se trate de ingresos o entradas de otra naturaleza, de forma que todas y cada una de ellas pueda soportarse adecuada y suficientemente. Por ejemplo, hablando de préstamos, sean con el sistema financiero, si no son con el sistema financiero, bueno, nuestro contrato debidamente celebrado, que es el soporte documental. En el caso, por ejemplo, de donativos, sabemos que las donaciones entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta están exentas de ISR. Sin embargo, debemos de contar con el soporte documental, el contrato que ampare la donación y cumpliendo con los requisitos de este contrato para que sea aplicable la exención del donativo. Otros puntos también importantes es número de clave de la cuenta bancaria. En caso de obtener un saldo a favor y optar por su devolución, pues necesitamos nuestra clave para así señalarla y que ahí se efectúe el depósito.
revisar acceso a Internet y asegurarse de que el equipo despliegue correctamente el software en línea para elaborar la declaración. Ahorita, en estos tiempos, cuando de por sí ya, cuando nos vamos a las fechas últimas o límites, siempre hemos tenido, se satura la página y pues tenemos ese tipo de problemas. Ahorita hay que tomar en consideración, en días pasados ha salido la noticia de que ha incrementado en un 40% el uso de lo que es el Internet, ¿no? Por la cuestión que estamos pasando ahorita de los estudiantes en casa y pues las clases que ellos tenían de manera presencial, muchas las están realizando por vía también remota. Entonces, hay un incremento considerable y esto ha hecho que los servicios de Internet pues sí se vean un poco afectados. Cuestión de las personas, de los empresarios. Si se desarrolla una actividad empresarial, se requiere tener los estados financieros de la actividad, que es el balance y el estado de resultados. Para los patrones, quienes tengan trabajadores a su servicio, deberán contar con la siguiente información: la PTU pagada en el ejercicio de sus trabajadores y las cuotas de seguridad social también pagadas durante el año. La cuestión también muy importante de firma electrónica o contraseña. Para el envío de la declaración es necesario contar con la contraseña o con la e-firma, la firma electrónica, ¿no? Por lo que es necesario revisar que la contraseña funcione y que la e-firma esté vigente. Sí, se quedaron ahí algunas personas morales incluso con el problema de no tener vigente su firma electrónica y a veces presentarlas en destiempo o no haberlas presentado aún por los problemas de asistencia al SAT, gente que no quiere ir. Creo que el sistema sí, el servicio sí lo están dando para cuestión de renovación, pero pues también está quien no quiera ir, que no quiera asistir, ¿no? Pero eso es muy importante. La vigencia es de 4 años. La verdad que es recomendable tomar una fecha, digamos, vamos a decir, la tengo vigente, ok, me cercioro de que está vigente, presento mi declaración anual, que ya pasó persona moral en marzo, está vigente, la presento ahorita en abril, y podemos decir este mismo mes o el mes de mayo, tomar un mes de renovación de firma electrónica, porque pues si no es poner un recordatorio o estar checando constantemente, y a veces pues se barre, a veces se va, más cuando puedes manejar un grupo, una persona moral y sus socios, sus personas físicas, entonces es un pequeño grupo y no todos pueden tener la misma fecha, entonces para que entrar no pasa nada en que estemos renovando cada año, mientras esté vigente lo podemos hacer la renovación por internet sin problema y no pasa nada, al contrario, hasta por cuestiones de seguridad, el estarla renovando, cambiándole la contraseña cada año, pues es mejor aún. Para efectos del programa de devolución automática del ISR de las personas físicas, la declaración dice debe ser presentada utilizando la firma electrónica cuando el saldo a favor sea superior a 150,000. Aquí es indispensable la firma. En caso de tener esas cantidades de saldo a favor, pues es indispensable ahí contar con la firma, no podemos hacerlo con la contraseña. Para saldos inferiores a 150,000 se estará lo siguiente: si el importe es igual o menor a 10,000, con contraseña. Si el importe es mayor a 10,000, pero menor de 150,000, tienes la opción de utilizar la contraseña. Nada más que aquí tienes que, tu clave bancaria tiene que ser, o se tiene que seleccionar la clave para transferencias que esté a nombre titular de las precargadas en la plataforma de la declaración anual del SAT. O sea, si por alguna razón estoy en este rango, no tengo la CIEC, puedo utilizar la contraseña, pero mi clave no está en el listado o las precargadas en la plataforma, pues no puedo hacer uso de esta facilidad. ¿Quiénes no presentan declaración anual? ¿Quiénes no pueden presentarla? En la regla 3.17.12 de la resolución miscelánea para el 2020, prevé que las personas físicas no estarán obligadas a presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2019 siempre que se puedan ubicar en los siguientes supuestos: que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo empleador, cuando no exista ISR a cargo en la declaración anual.
cuando hayan recibido ingresos por intereses que no excedan de 20,000 pesos en el año, que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. Y cuando el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos. Es decir, que cuente con todos sus CFDI de nómina timbrados. Se debe tener presente que esta regla es una facilidad. No obstante, el contribuyente que desee presentar la declaración, pues igual puede hacerlo, ¿no? Y bien, entonces, ¿para quién no resultaría aplicable? Y son para los siguientes contribuyentes: quienes hayan percibido ingresos bajo el régimen de sueldos y salarios de 2 o más patrones, sea por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Y los que estén obligados también a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios. De hecho, en la página principal, ya cuando entres a tu declaración ahí en el chat, viene un apartado, vienen todos, pues ahorita lo vemos en la pantalla, pero vienen todos los diferentes tipos de ingresos y viene un solo apartado que dice nada más que se va a informar. Entonces, ellos también estarían obligados, ¿no? Por este tipo de ingresos, préstamos, donativos y premios. Pago en parcialidades, cuando tenemos impuesto a cargo. Aquí la regla 3.17.4 nos establece que los contribuyentes obligados a presentar su declaración pueden efectuar el pago hasta en 6 parcialidades mensuales, siempre y cuando la presentación de esta sea en tiempo y forma, o sea, durante el mes de abril o a más tardar el 30 de abril. Es importante mencionar que la misma regla señala que las parcialidades se calcularán conforme lo siguiente. Por ejemplo, al 30 de abril, que es cuando a más tardar presento mi declaración, ahí es donde efectúo mi primera parcialidad. Y esa primera parcialidad la determino dividiendo el monto total del adeudo entre el número de parcialidades que el contribuyente haya elegido, máximo 6. Entonces, el monto total que tengo de ISR a cargo del ejercicio entre el número de parcialidades, me va a dar mi primera parcialidad y en la declaración anual es donde la pago, ¿no? Para las posteriores parcialidades, las cantidades que se deben pagar se determinan restando al importe total a cargo la primera parcialidad que hice en esta declaración anual. Y ese resultado se va a dividir entre el factor que corresponde al número de parcialidades, de acuerdo a esta tablita que aquí viene enseguida. Aquí está. Entonces, para determinar el monto de las siguientes parcialidades es el saldo que me queda por pagar por este factor. En caso de 2 parcialidades, este factor, 3, 4, cada uno. Y esa cantidad a mí me va a dar el monto de las siguientes parcialidades. El punto de los viáticos que se hayan recibido por el patrón. Dice, los viáticos recibidos del patrón son ingresos acumulables para efectos del ISR. Y se dice aquí, el artículo 93, fracción 17 de la ley del ISR indica que los viáticos son ingresos exentos. ¿Cuándo? Cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se comprueba esta circunstancia con los CFDI, ¿no? Ahora bien, dice el numeral 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta señala que las personas físicas que reciban viáticos y que efectivamente los eroguen en servicio del patrón pudieran no presentar comprobantes fiscales hasta por el 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, cuando no existan servicios para emitir los mismos, salvo gastos de hospedaje y de pasaje. O otros gastos que no sean hospedaje y pasaje y que no existan los servicios para obtener un CFDI, puedo tener esa facilidad de hasta un 20% del total del viático erogado, pues no obtener ese comprobante. Sin que en ningún caso este monto que no se compruebe exceda de 15,000, o sea, con un tope de 15,000 en el ejercicio, ¿no? En cada ocasión, digamos, me quedaron 1,000, me quedaron 2,000, bueno, siempre y cuando no exceda de 15,000. Otro requisito para aplicar esta facilidad es que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón y que la parte que en su caso no se erogue, pues se reintegre, ¿no? Además, para que las cantidades no comprobadas se consideren ingresos exentos, ¿sí? Este porcentaje que podemos optar por no comprobar, deben de cumplir con los requisitos del artículo 28, fracción quinta, que es aquí lo que nos establece la faja de los 50 kilómetros, los límites por cada tipo de gastos
gastos de viaje, que hay un límite para cada tipo de gasto, cumplir con esos requisitos, no excederlos por los límites. Ahorita les mencionaba que cuál era el efecto, ya ven que están obligados a hacer, a informar, a darle información más bien de lo que se recibió como donativos, préstamos, premios. Y la pregunta es, ¿debo declarar préstamos? Claro, ¿cuál sería el efecto de no reportar estos recursos? Dice, en el caso, dice, de donativos y préstamos en un monto mayor a 600,000 pesos, la consecuencia de no informarlos, porque solamente informarlos, es que se consideran ingresos grabados, porque sabemos están exentos en el caso de donativos, por ejemplo, y préstamos no grabados. Si no los informamos, nos los podrían considerar como ingresos grabados. En el caso de los premios, aquí viene otra nota, ¿no? Bueno, la pregunta era en sí para préstamos, pero aquí en este mismo cuadrito habla también sobre la consecuencia para premios, que en este caso no se estimará el impuesto retenido como impuesto definitivo. En el caso de viáticos, herencias o legados y venta de casa-habitación, que también es informativo, ¿qué pasa? Que se pierde la exención si exceden de 500,000 pesos. Bien. Aquí ya entraríamos a lo que es el medio de presentación, a ir viendo cada una de las partes del llenado de la declaración. Dice, ¿cuál es el medio de presentación? Es sigue siendo a través de la herramienta Declarasat, disponible en la liga de sat.gov.mx, personas, ¿no? Esta es la pantalla de entrada, ya sabemos, aquí hay que seleccionar en el caso de personas, declaraciones y nuestra declaración anual de personas físicas 2019. Esta es la ventana de acceso que puede ser por contraseña o por la firma. Aquí tenemos la pantalla inicial en donde vamos a seleccionar presentar declaración, ¿no? Ese es el cuadro que les mencionaba, ¿no? Donde dice solo datos informativos, aquí vienen cada uno, como ya vimos al inicio, quienes están obligados a declarar, pues quienes obtengan ingresos todos de este tipo, sueldos, salarios y asimilados, arrendamiento, enajenaciones, adquisiciones, intereses, préstamos, dividendos, en el caso de actividades empresariales y profesionales, y actividades agrícolas, ganaderas. Aquí pues, se inicia el llenado con la cuestión de ingresos, ¿no? Nos despliega el total de ingresos, por medio de esta ventanita nos podemos ir al detalle de los ingresos. Aquí es donde vamos a detallar, ¿no? A poner qué tipos de ingresos nos va dando cada uno de los conceptos y necesitamos clasificar cada uno. Casos de deducciones autorizadas, igual. Deducciones autorizadas, aquí tenemos que irlas capturando una a una y seleccionando. Aquí el punto, notamos unos cambios en lo que es el desglose de los conceptos, por ejemplo, gasolina y mantenimiento de transporte, separado de combustibles y lubricantes. Principalmente, yo creo, esos conceptos, ¿no? Que, bueno, nos va a hacer ahí analizar un poco, ¿no? Porque a lo mejor ya traíamos nuestros papeles de trabajo anteriores y sí hay que separarlos, ¿no? Analizar. Igual continuamos con las deducciones, con el desglose de las deducciones. Igual aquí vienen diferentes tipos de gastos. Estímulo, dice, por contratación de adultos mayores y discapacidad, también para registrarse aquí en deducciones. Seguimos igual con el listado de las deducciones. Aquí, por ejemplo, se ve la cuestión de adquisición de inversiones, automóviles, computadoras, maquinaria, mobiliario, etcétera. Este mismo, igual, nada más que aquí faltaba este último, inversiones en inmuebles considerados históricos. Bien, y es la última parte del desglose de deducciones. Todo este listado tenemos que hacer la clasificación de cada uno de los gastos para que se vayan sumando a las deducciones autorizadas que tenemos que declarar. Una vez capturadas las deducciones, pasamos al siguiente paso, que es declarar estímulos fiscales en caso de que nos proceda, estímulos fiscales que no se hayan deducido en pagos provisionales.
tienes estímulos y hay que acreditar contra el impuesto causado, pues este es el apartado de los estímulos fiscales. El siguiente es el resultado fiscal. Yo una vez determinados mis ingresos, deducciones y estímulos que pueda tener, tenemos el resultado fiscal, ¿no? La determinación, en este caso, de manera de ejemplo, es una pérdida fiscal. Aquí tendríamos que agregar PTU en el caso de que sí aplique. Posteriormente, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que pueda amortizar y dándome un resultado fiscal. El siguiente apartado es el de los pagos provisionales. Y aquí, como mencionamos al inicio hoy, uno de los puntos más importantes es pagos provisionales, tengo pendientes, pues hay que presentarlos porque pues esta va a ser la información que me parezca, ¿no? El detalle de cada uno de mis declaraciones provisionales mes a mes es lo que me va a aparecer aquí. El siguiente apartado después de los pagos son retenciones de ISR que yo he tenido, en donde igual aquí tengo que poner RFC del retenedor, el monto del ingreso recibido y el ISR que me fue retenido. Así cada uno de los diferentes retenedores que tenga. En el caso de impuestos pagados en el extranjero, si así procede, este es el apartado para hacer la declaración, la información de impuestos pagados en el extranjero. Hablábamos de que en el caso de las personas físicas empresarias, actividad empresarial, tenían que presentar el balance y su estado de resultados, que consideraban que teníamos que tenerlo, ¿verdad?, como preparado para poder hacer la captura en la declaración anual. Aquí la captura es, primero es el detalle del activo, y aquí viene cada uno de los rubros. Tenemos que capturar uno por uno de acuerdo a nuestro balance e ir integrando cada una de las cuentas. La cuestión del pasivo también, cuentas, documentos, pasivos. Y en el caso del capital, utilidades acumuladas, pérdidas o actualizaciones de la cuenta de capital. En este caso son ingresos por intereses. Aquí ya viene algo precargado, por ejemplo, este es de Bancomer, este RFC, con el monto de los intereses y el monto del ISR retenido que tenga para cuestión pues, de acreditármelo aquí. Y por último, el apartado de lo que son las deducciones personales. Aquí viene cada una. Pueden venir precargadas y nos hace lectura con nuestro CFDI de la deducción, nos aparecen aquí, todas están en cero, pero si yo tuviera precargados honorarios, donativos, me aparecieran aquí 1, 2, depende del tipo de cuántas operaciones haya tenido. Igual, si tengo el comprobante y hay errores y no se carga, podemos aquí editarlo, podemos agregarlo. Aquí hay un dato que es importante porque nos estamos dando cuenta de que tenemos deducciones personales, tenemos el CFDI, creemos todo en regla, pero cuando nos hemos metido a detalle, ¿por qué no me la precarga? Bueno, no me la precarga, la puedo yo cargar, pero incluso cuando se intentó cargarla, pues tampoco lo reconoció, o te dejó cargarla, pero al final no te lo hace deducible, no te la reconoce, y te puede mandar ahí un mensaje de que no lo puedes agregar, no la puedes deducir. Y, por ejemplo, en el caso de un donativo, vimos ahí con los muchachos aquí de la oficina, cuando en las notas, de hecho, el minisitio de la declaración, cuando tú entras ahí, que entramos a la declaración, a la página principal del SAT, ahí viene presenta tu declaración anual y te metes a un minisitio, dice, de la declaración, donde vienen tips, vienen datos, viene el desglose de tus deducciones, te las explica una a una, y viene un dato que creo muy importante y que sirvió, de hecho, para poder llegar al por qué no estaba reconociendo este donativo. Era un donativo creo que de Naciones Unidas, del extranjero. Al principio se pensó, bueno, por ser del extranjero, no ser nacional, y no, sí se puede. Ellas tienen un folio especial, o sea, diferente a las nacionales, digamos, pero un folio especial de reconocimiento y está autorizado. Pero aquí
Ah, mira, aquí tengo el dato. Están poniendo en el chat, ¿verdad? Bueno, ACNUR dice refugiados de las Naciones Unidas. Sí, Caro. Gracias, Caro. Sí, ACNUR, refugiados de las Naciones Unidas. Un donativo. Pero resultó que en las notas de donde les digo del minisitio de aquí de las deducciones que te da todos los datos una a una, requisitos, por qué no puedes deducir, está muy bien el detalle que hacen en la página del SAT sobre cada una de ellas. Y hace hincapié en cada una de las deducciones, hace hincapié en el uso del CFDI, que debe ser el correcto, o sea, de acuerdo al tipo de la deducción, el uso que se dé. Si es honorarios, honorarios, si es gastos médicos donativos, seleccionar bien el uso. Y otra, la clave del producto y del servicio. De hecho, por cada una de las deducciones, le das clic y dice, consulta aquí. Si tú vas a hacer, en este caso donativo, en el caso del ejemplo, si tú quieres hacer deducible un CFDI, una deducción personal como donativo, el uso del CFDI debe ser el correcto, pero también la clave del producto del servicio debe ser acorde. Y le das doble clic y te aparece la pantalla de cuál es el listado de los posibles claves de productos o servicios que van en combinación, digamos, con donativos, con el uso de donativos. ¿Y qué pasó aquí con esta ACNUR de refugiados, este donativo? La clave del producto o del servicio no correspondía a ninguna del listado que eran específicas en donativos, sino que creo que era la clave del servicio de facturación, ¿verdad? 84 11 15 06 creo que es. Sí. Entonces no concordaba y por ese motivo se piensa, pues es la razón por la que... No, atrás. Por ese motivo se piensa que es la razón por la que no procedió este donativo, por la clave del producto o del servicio que no va acorde. Entonces, mucho cuidado, yo creo que van a salir por ahí algunos datos, muchos datos en cuestión de estas combinaciones que se están señalando, que el comprobante ya esté emitido y que pues, nos podemos tener ese problema. La clave del producto o del servicio no fue la correcta, no fue la que iba acorde con el tipo de deducción y pues nos están votando ahí. Entonces tengan cuidado y pues sobre todo qué hacer porque pues ya ahorita ya está emitido el comprobante, ya cómo corregir, ¿no? Y como les digo, agregarla pues nos está dando ese mensaje de que no corresponde, yo creo, no lee la clave del producto del servicio, pero no la puedes agregar. En el caso, ok, si un ejemplo de honorarios médicos, gastos dentales, para agregarlo, por ejemplo, aquí seleccionamos tipo de deducción y hay que proporcionar los datos de la factura, RFC del emisor, nombre, fecha y el importe total. La forma de pago es muy importante también. La forma de pago viene en efectivo, no la vas a poder deducir, no te la va a poder cargar, no te la va a reconocer. Ups, perdón, ok. Otro tipo de factura, otro tipo de deducción. Pagos por servicios educativos, las colegiaturas, también las podemos aquí capturar. RFC, nombre, fecha. Aquí es muy importante que también otro punto que se señala en este tipo de deducciones es que el comprobante tenga el complemento que contenga el dato del CURP, del beneficiario, nivel educativo. Ese es un dato importante para este tipo de deducción. Ok, pues ese es un ejemplo de cómo podemos agregar este tipo de deducciones en caso de que no vengan precargadas o a lo mejor editar. Y sobre todo yo creo el punto más importante es la cuestión de la clave de producto o servicio que tenemos en las deducciones personales y el uso que tenga el comprobante, que sí nos estamos dando cuenta, sí nos está ahí repercutiendo en la cuestión de querer agregar o querer hacer las deducciones ahorita en la declaración anual. La siguiente pantalla aquí en la declaración es la determinación del impuesto sobre la renta, ya teniendo con nuestros ingresos acumulables, deducciones personales, determinación de la base gravable y el ISR conforme a la base gravable, ¿no?, que estamos determinando. Pagos provisionales, caso de tenerlos, pues disminuirlos.
ISR retenido, en el caso de nuestro ejemplo era ISR por intereses del sistema financiero, ISR retenido. Aquí si hubiera, dice, otras cantidades a cargo o a favor a disminuir, y en este caso nos da un ISR a favor. Y te pregunta, ¿qué deseas hacer entonces con tu saldo a favor? ¿Compensación o devolución? Aquí es donde seleccionamos, bueno, estamos seleccionando, ¿verdad?, devolución, y que a la fecha, como les comento, pues no están depositando así rápido, inmediatamente como era lo ofrecido, ¿no?, o lo señalado. Este apartado, después de la determinación del ISR, es el importante, es el que hemos venido mencionando, de datos informativos. Que informa, dice, otros ingresos exentos, por ejemplo, préstamos, donativos o premios, que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000. Aquí hay que ponerle que sí. Tus ingresos se obtuvieron en copropiedad, sociedad individual o sucesión, también este tipo de ingresos. Información de estímulos fiscales también dice aplicables, y otros datos. Aquí vienen otros datos. ¿Tienes otros datos informativos que declarar? Este es el apartado. Dice, optas por informar, dice la PTU, en el ejercicio, generada, perdón, en el ejercicio, y aquí. Esta es opción de dictaminar tus estados financieros. Y por último, la cuestión de los préstamos. ¿Deseas informar sobre préstamos recibidos en el extranjero, en este caso, diferentes a los de acá, en el extranjero? Aquí es el apartado, ¿no? Muy bien. Llena ya, este es el último apartado, llena ya y validada, que te deje que no haya campos pendientes. No hay campos pendientes, ya sea que lleven información o que tengan cero, te la va a validar y te va a guardar y dejar tenerla ahí guardada. Ya sea que ya la tengas lista para enviar, pues ahí envías. Si no, cuentas con un plazo de 30 días para concluir y proceder a enviarla. Aquí queda guardada esta información que está ahorita contenida por un plazo de 30 días, ¿no? Un punto importante a mencionar que consideramos fue la cuestión de copropiedad. Por ejemplo, que ahí vimos en el llenado, vimos que había un apartado para este tipo de ingresos. Por ejemplo, personas físicas que tuvieron ingresos por copropiedad deben de manifestarse ante el fisco en su declaración anual también. Fiscalmente dice, cuando los ingresos de las físicas deriven de bienes en copropiedad, están obligados a designar a uno de los copropietarios como representante común. Y este es el que tiene la obligación de llevar libros, expedir los comprobantes, recabar la documentación que determine las disposiciones fiscales y efectuar la retención que imponga la ley del impuesto sobre la renta. Respecto a la inscripción en el RFC, cada copropietario debe de manifestar las actividades por las que va a obtener ingresos. Por ejemplo, puede ser arrendamiento, ¿verdad? Y si se trata de un copropietario representado o si es el designado. O sea, desde que se da de alta y se inscribe en el RFC como que va a obtener ingresos por copropiedad, tiene que designar. Si él es el representante común, como así esté estipulado en el contrato de copropiedad, entonces él se va a poner que es el representante y a él le van a aparecer todas estas obligaciones y sobre todo la de efectuar los pagos, le van a aparecer en su constancia. Y en cambio, el otro, si los otros que son representados, esos nada más aparece que es integrante de una copropiedad y que es representado, porque el representante común es el que va a contar con estas obligaciones, ¿no? Consecuentemente, dice aquí, los deberes correspondientes a pagos mensuales, funcionales, así como el de la presentación del anual en una copropiedad, deben cumplirse conforme a la siguiente, para cada actividad señalada en el RFC. Por ejemplo, esta es la pantallita, ya la hemos visto, pero aquí ya la vemos más a detalle para la cuestión de la copropiedad. Si tienes ingresos por copropiedad, le dices que sí, ¿ok? Y se te activa. Entonces aquí tienes que ponerle tu agregar cada uno de los datos y sobre todo cada uno también de tus representados, de tus copropietarios. Aquí está. Dice, ¿cómo se va haciendo? ¿Qué dices? Por copropiedad. Y aquí ya le pones tu total de ingresos acumulables obtenidos e ISR pagado en el ejercicio, cuestiones de IVA, y vas agregando cada uno. Datos de los integrantes. Esta es la siguiente pantalla, ya que le vas a ir capturando cada uno, el RFC del integrante, el porcentaje de participación que tenga, total de ingresos obtenidos por el integrante. En la anterior era por toda la copropiedad, pero ahora por cada uno de los integrantes, si son 5,
cada uno voy a capturar una red por RFC y ponerle cada uno sus ingresos. Y todos sus demás detalles, ISR e IVA que le correspondan. Muy bien. ¿Qué consideraciones debemos de tomar, aparte de todo lo que ya vimos, ¿no? Básicamente el Declarasat no tuvo grandes cambios. Siguen presentando los mismos errores en cuestión de personas físicas del régimen AGAPES, que ya nos hemos enfrentado a la cuestión de la proporción, por ejemplo, de lo que nos representa la proporción de ingresos exentos sobre total de ingresos, los gastos e inversiones, como nos los castiga. Sin embargo, pues hasta el momento hace ciertas diferencias en cuanto a los conceptos de gastos. Por ejemplo, ya lo había mencionado, por ejemplo, combustibles y mantenimiento, y el de gasolina, que nos lo separa, combustibles, lubricantes y gasolina y mantenimiento. Cabe señalar que en algunos contribuyentes se están encontrando las siguientes diferencias. Por ejemplo, no considera el monto correcto de sus retenciones o de sus deducciones personales, las cuales podemos agregar, nada más que aquí retomamos el punto que les mencioné, revisar, o sea, no nos está considerando el monto correcto porque procede o no procede, o me lo está limitando por la cuestión que les mencionaba de un error en la clave del producto, servicio y del uso del CFDI. No suma correctamente los pagos provisionales o no suma correctamente el total de los ingresos. Aquí, como pues ya nos pasó, tendríamos que ver, acuérdense que al inicio con la declaración anual de la persona moral se tenían algunos errores también, pues los cuales conforme fueron pasando los días se corrigieron, se abrieron algunos campos que no eran editables para que los pudiéramos editar por cuestión de que detectaron pues que sí, no estaban correctos, entonces nos dieron la opción de poner la cantidad correcta porque eran celdas cerradas y celdas ligadas, o sea que ese resultado te lo llevaban a otro anexo. Pero en ocasiones dicen más graves, al capturar la información muestra el siguiente error. Dice, se generó un error al recibir la declaración, inténtelo nuevamente. Y esto lamentablemente lo que nos provocaría es capturarla de nuevo. No hay de otra aquí, más que capturarla de nuevo. La información que viene precargada dice corresponde a lo presentado de manera mensual, tanto en nóminas por parte de los empleadores para las personas físicas que presentan declaración de sueldos, como para las demás personas físicas que presentan sus declaraciones de manera mensual o trimestral. O sea, viene precargada. Y ahí lo importante de checar pues los pagos provisionales. Lo importante reside en la clasificación de los ingresos y gastos, así como la verificación de las deducciones personales, checar que estén correctas y que estén completas. ¿Qué repercusiones podemos tener de no presentarla? Pues multas. Multas estipuladas en estos artículos, restricción temporal, acuérdense con reforma 2020, restricción temporal de sellos digitales. Sabemos que las físicas pueden utilizar la e-firma, ¿no?, para la emisión de CFDI. Sin embargo, en esta regla que mencionamos, la 2215, considera también que el uso de la e-firma para la emisión de CFDI, en el caso específico de las físicas, pues es como si contaran pues con su restricción temporal de sellos, ¿sí? O sea, pues le inhabilitarían, ¿no?, la firma electrónica para no emitir CFDI. Aquí un punto que quisimos mencionar es caso fortuito o de fuerza mayor, el artículo 73 del Código, que establece, no se impondrán multas cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Ahorita por aquí les leo, no está en el material porque el día de ayer, esto está fechado con el día de ayer, en la tarde, sale una publicación en referencia a esto que ahorita se las leo, ¿no? El artículo 73 del Código, recordemos que con fecha 30 de marzo fue el decreto por el cual se decretó una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, el artículo 73 nos considera que no se impondrán multas en este caso, ¿no? Digo, por si les es necesario aplicarlo, pero pues ya es a decisión de poder hacer uso, de poder aplicar lo que a derecho nos corresponde en base a este artículo. Y, bueno, antes de pasar a los comentarios, nada más permítanme que el dato que les tengo en cuanto a esto es una empresa de San Luis Potosí,
presentó amparo y recibió suspensión a favor por parte del juez para que no le cobren impuestos durante la emergencia sanitaria en México por el coronavirus. El amparo reclama que no acata el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que dice que, en el cual se establece que debe emitir resoluciones de carácter general relacionadas con las acciones de condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, o bien autorizar el pago o plazo diferido o en parcialidades, que es lo que tanto se ha estado pidiendo, ¿no? Hasta por medio del instituto, en medio de las cámaras de empresarios, y pues no se obtuvo una respuesta para la cuestión de las personas morales. El amparo indirecto es contra el decreto de López Obrador porque viola el artículo del Código Fiscal, el que les mencioné, el 39. Como el decreto dice, obliga a suspender labores no esenciales durante la pandemia, indica la ley que deben condonar o eximir el pago de impuestos. Una parte medular de lo que es el amparo, lo sustancial, dice sobre condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido en parcialidades en virtud de la situación en la que actualmente se encuentra el país. Esto fue mucha parte de la sustancia de lo que fue el amparo indirecto promovido, les digo, por una empresa de San Luis Potosí. Se obtuvo, dice, el juez al tomar en cuenta la suspensión de actividades laborales no esenciales y la grave pandemia, decretó la suspensión de plano del referido acto del decreto reclamado, por lo que llama al gobierno de México a cumplir con el Código Fiscal y dictar medidas para cumplir. Una suspensión de plano es una suspensión, es un ubicarlo por actos, por ejemplo, actos por peligro de privación de vida, deportación, destierro, por ese tipo de actos es por las que se puede dictar una suspensión de plano y una suspensión provisional. En resumen, ¿a qué obliga esto? Obliga al gobierno a rendir un informe como una autoridad, que es quien está emitiendo este decreto, a rendir un informe porque no cumple con el Código Fiscal, lo que establece en su artículo 39. Esto esperemos que pueda derivar pues en que al gobierno sea obligado a futuro a darnos esos beneficios que tanto pues le hemos estado pidiendo de apoyo. Ahora sí entramos a la parte de los comentarios. Si alguien tiene algún comentario, voy a checar el chat. Marcela, buen día. Hola, buen día. Buen día a todos. De hecho, hay dos cosas ahí que me gustaría comentar. Una es relativa a lo que acabas de comentar de ese amparo indirecto, que al final de cuentas es un amparo indirecto, pero lo que he escuchado es que es una facultad discrecional del Ejecutivo Federal poder otorgar o no otorgar esos beneficios, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. La otra es, por ahí anda rondando un comunicado importante de que se rechazaron por un error en la página del SAT en el número de devoluciones de saldos a favor de las declaraciones de personas físicas. Ya ves que al iniciar el evento mostraste un recuadro donde en un solo día se presentaron como 908,000. ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucede en las declaraciones? Los que tienen saldo a favor, pues buscan presentarla muy pronto, pues porque les da un favor y tratar de recuperarlo. La otra es que los que tenemos saldo a cargo, pues seguramente lo dejamos al final del 30 de abril, ¿no? Entonces, de esas 900,000 declaraciones, pues si hacemos un aproximado, decir, ponle que un 60% de los que hayan presentado tengan saldo a favor. Y de ese 60%, según lo que vi en las noticias, es que el portal del SAT no reconocía las retenciones que le hicieron al contribuyente. Entonces, en lugar de que, para el SAT, en lugar de que tengas un saldo a favor, tenías un...
Entonces, no ha sabido nada de eso ya ahorita? ¿Qué ha pasado? Yo lo que leí fue que el SAT iba a resolver esos problemas técnicos en su portal, Sí. pero no hay nada todavía, ¿verdad? No hay nada todavía, no hay nada. Ahorita una publicación vi de esta fecha, igual reportado por fallas nada más en el sistema. Ok, entonces ese es un tema que debemos de tener cuidado, porque la recomendación de la autoridad es que no tenemos que presentar una nueva declaración complementaria, que van a resolver el problema de manera interna para así regresar el saldo a favor de manera automática una vez que ya en el portal se pueda rescatar o que se pueda observar las retenciones que le hicieron al contribuyente, ¿no? Ese es un tema importante para que si me llegó el rechazo, no presentar una complementaria, esperar. Vamos a esperar cuando menos, no sé, una semana para ver qué es lo que pasa, ¿no? Así es. ¿Hay comentarios ahí en el chat? Marta dice, ajá. ¿Quieres yo lo leo? Sí. Yo los leo y tú los contestas. Ok. Dice Marta, yo solo comentar que es muy importante la parte de los datos informativos en copropiedad, por la discrepancia que podría surgir al representante, el no informar que todo lo que recibió no es propio. ¿Es correcto? Sí. Dice, en caso de deducción personal, el uso del CFDI no afecta la posibilidad. Se indicó cuando recién comenzó la versión 3.3. Quizá el aplicativo no acepta las deducciones personales solo por el hecho que no viene con una clave o concepto acorde a tal deducción. Sin embargo, ¿podemos aplicar esa deducción? Es pregunta. Y en el caso del IVA en deducciones personales, ¿se suma el gasto? No acepta las deducciones solo por el hecho de que no viene clave o concepto acorde a tal deducción. Sin embargo, podemos aplicar esa deducción. Pues yo digo que sí debiéramos poder aplicarla, pero el caso es en el que les comentaba que no la reconoce. O sea, el poder subirla no la reconoce la clave del producto. No sé si con otras deducciones puede estar pasando lo mismo. Pero en este caso lo único que observamos fue la clave o producto incorrecto, porque era servicios de facturación, era la clave. Entonces, no ligaba para nada con la cuestión del donativo, por ejemplo. Sí, la verdad que eso es un tema que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Yo las veces que he tenido oportunidad de comentar, he comentado que el hecho de que venga un dato inexacto en un CFDI no le quita la deducibilidad, o no le debería quitar la deducibilidad, simplemente es un dato inexacto que en un dado caso pues te hace acreedor a una multa, pero no, voy a decir, hay un hecho jurídico que es el acto que realicé. Eso, por tener un error en el CFDI, no me quita el hecho jurídico que realicé, pues entonces no debería de ser así, ¿no? Entonces, eso es lo que pudiera contestar. Y en el caso de que, por ejemplo, los gastos médicos mayores que traen IVA, ¿sí? Obviamente ese IVA es no acreditable para el contribuyente. Y al ser no acreditable, forma parte del gasto también, ¿no? Entonces, en ese caso se considera como gasto médico todo el monto total, incluyendo el IVA, ¿no? Hay otra pregunta, Marcela, dice, en el taller del colegio, supongo que del colegio de contadores, decían que esos rechazos pasaron también el año pasado y luego solo la página pagó los saldos a favor. Bueno, pues eso esperemos que así suceda, ¿no? Esperemos que así suceda, ¿no? Otra cosa dice Adriana Urias, el SAT en su videochat del día de hoy mencionó que se tiene que revisar y en caso de estar correctos los requisitos como el medio de pago se reclasifique por parte del contribuyente, ¿sí? Sí. En el portal aparecen los gastos, pero tú los tienes que, voy a decir, seleccionar y mandarlos como deducibles o no deducibles, ¿no? ¿Sí es así, verdad, Marcela? Sí. Ok. Otra pregunta dice, en caso de las deducciones, yo tuve un caso
eran gastos hospitalarios, le pusieron uso de CFDI, gastos generales, pero solo hacía una parte de los productos deducibles como el material quirúrgico, pero venían otros conceptos como terapia intensiva y ese no lo hace deducible. Yo creo que en este caso, acuérdense que cuando son gastos hospitalarios, el monto total que venga en la factura es un solo concepto, que es deducciones personales, pues, y eso es lo que se debe de manejar en todos los conceptos de gastos que vengan, aunque sean medicamentos también. Acuérdense que en caso de medicamentos, los medicamentos son deducibles sí y solo sí vienen incluidos en la factura de hospitalización, ¿no? Entonces, aunque venga concepto por concepto, no dejan de ser deducciones personales todos los conceptos que vengan ahí, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien que quiera comentar algo en lo personal? Puede activar su micrófono si gusta. Nada a la una. Nada a las 2. Pues parece que nada a las 3. Muy bien. Yo no quiero dejar pasar el momento para agradecerle a Marcela la participación. Muy bien, Marcela, fue tu debut en los cafecitos y esperemos que nos pueda seguir ayudando con estos temas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Y muchas gracias también a Marta, que ahí nos apoyó mucho con el material. Muy bien, aquí dice Victoria Ruiz que muy bien, muchas gracias, que le ayudó mucho en dudas que tenía. Alberto Félix dice, hay que recordar que las deducciones personales deben ser pagadas con tarjeta y o transferencia o cheque, o sea, tiene que ser medios electrónicos, acuérdense, o cheque. Así como cuidar el uso del CFDI para que sí lo tome en cuenta en la declaración anual. Muy bien. Muy bien, estamos 66 conectados a pesar de esto del coronavirus y a pesar de que quédate en casa y tantas cosas, ¿no? Pero, sí. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Pues muy bien, y muchas gracias, Marcela, de verdad. Ahora sí, voy a dejar el cafecito que sigue para no sé cuándo. Por este rollo, quién sabe qué suceda de aquí a 2 semanas, ¿no? Entonces, esperen noticias, estén atentos y por favor cuídense mucho. Esta pandemia no es broma, hay que cuidarse, recordarles que ya estamos en Semana Santa, pero no son vacaciones, hay que estar en casa. Cuídense mucho, bye. Bye.